Y la crisis por los niños de la frontera continúa y el Congreso decidió no dar ni un centavo del dinero de los contribuyentes a abogados quienes busquen pedir asilo a los más de 50,000 indocumentados menores de edad y sus madres quienes entraron ilegalmente al país. Fernando Pizarro, desde la capital, nos tiene el reporte completo. Los niños de la frontera podrían quedar desprotegidos al no tener la debida ayuda legal al presentar sus casos ante jueces de inmigración. El Congreso no aprobó dineros para contratar abogados que los defiendan. Un abogado de inmigración dice que la ley del 2008 que protege a los menores que llegan al país de Centroamérica les da derechos. Entonces hay una serie de ventajas que existen para los niños, pero si no hay un abogado presente, nadie puede reclamar esos derechos. Entonces, estar en una corte sin abogado como adulto es terrible, pues para un niño, pues. El proyecto de dineros para la frontera aprobado por la Cámara no incluye fondos para abogados. Los republicanos aprobaron $700 millones. El presidente dijo, denme 3.700 millones, pero no hagan nada para enfrentar el problema real en la frontera. Solo tiren más dinero al problema. Creo que eso es totalmente irresponsable. El Departamento de Justicia comentó que sin esos fondos, los esfuerzos para priorizar los casos de los niños son menos eficientes. Organizaciones migratorias que seguirán presionando este mes por acciones ejecutivas del presidente dicen que es criminal dejar a estos niños sin defensa legal. Son las mismas familias. Los niños, la mayoría de los niños que están cruzando la frontera están cruzando para estar con sus madres, con sus padres, con sus tíos, con sus tías, para juntarse con miembros de su familia y escapar la violencia que ellos enfrentan en sus países. Así es que nosotros hemos incorporado esto y también hemos exigido que la administración haga todo lo posible para proteger a estos niños. La administración Obama busca también la cooperación de los fiscales generales de los estados para lograr mejorar el acceso a abogados para los niños de la frontera. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.